Vamos a hablar con el doctor Flavio Serra. Tiene que ver con las clases presenciales en la República Argentina. En el medio de la pandemia se abre el debate desde algunos sectores. Se dice que no están dadas las condiciones, que no es el momento. Pero bueno, queremos consultar a médico pediatra para saber un poquito cuál es la situación que viven nuestros niños, ¿no? Flavio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Clases sí, presenciales, clases no. ¿Cuál es tu posición? Y en general, cuando nosotros sufrimos lo que sufrió el mundo y lo que sufrió nuestro país y lo que sufrió nuestra provincia, el cierre absoluto de toda la actividad por cuidarnos en nuestra casa, empieza una ecuación que tenemos que valorar. La primera ecuación es, y la que venimos cumpliendo, es quedémonos en nuestras casas para cuidarnos, salud primero y todo el resto, y en este caso educación después. Pero llega un momento donde eso hay que volverlo a la normalidad, digamos, ¿sí? No podemos volver a las clases como ante pandemia. No podemos decir clases abiertas y dejemos la salud de lado. Ahora la ecuación debe ser un equilibrio. Clases sí, pero con mucho cuidado. Una de las consultas que hacemos los padres es, ¿tenemos que mandar a nuestros chicos a la escuela? ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los riesgos? Bien, lo primero que yo le diría a los padres, porque por supuesto uno se pone en la posición de padre, es que tiene que evaluar todos los pros y los contras, ¿sí? Y tiene que prepararse muy bien. Eso significa anticiparse al hecho del inicio de clases. Porque si uno se posiciona en la negativa, es muy fácil decir, no sé, no lo mando, tengo miedo. Pero sí puede posicionarse en la posibilidad de mandarlo, cuidándolo, y para eso tiene que interiorizarse del tema y, por supuesto, prepararse para los días del inicio de clase. Doctor, ¿cómo hacemos para explicarle a los chicos que tienen que mantener distancia? Bien, a ver. Chicos chiquitos, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, nosotros acá y en pediatría, nosotros manejamos una diversidad de edad demasiado grande y por eso los cuidados van a ser diferentes de acuerdo a las edades. Los chicos entienden mucho cuando se los prepara previamente. Y esa práctica debe iniciarse en la casa, digamos. O sea, uno no puede mandar el primer día a la escuela o un niño de 2, 3, 4, 5 años a usar barbijo y a no tocarse el barbijo y acomodarse el barbijo el primer día de clase. Eso debe entrenarse en casa. El tema de los cuidados en la escuela, de la burbuja individual, porque eso es un término que tenemos que aprender a utilizar. Va a haber una burbuja individual y una burbuja grupal, digamos. Sí. De la burbuja individual, los chicos en la escuela entienden mucho más de lo que nosotros entendemos. Sí, siguiendo las directivas de los docentes, que les van a imponer y le van a proponer actividades a distancia y ellos no tienen ningún tipo de problema de realizarlas y de cumplir con los requisitos que le van a imponer. ¿Qué sabemos hoy de la relación COVID-infancia? Bien, eso es un tema enorme y la verdad que hemos hablado mucho sobre el tema y nosotros los pediatras, yo particularmente estoy dispuesto a contestar cualquier duda que tengan sobre eso. Y te lo voy a explicar y voy a tratar de ser breve porque el tema no es breve, digamos. Si nosotros tratamos de evaluar los números de niños contagiados, adolescentes contagiados, adultos contagiados, vemos que los chicos de 0 a 4 años, aproximadamente el 1,2% son los contagiados del 100%. Del 100% de las edades estamos hablando, ¿no? ¿Sí? De entre 5 y 14 años, el 2,9%. Fijémonos que ahí tenemos un porcentaje muy pequeño con respecto a las edades de 24 a 60 años, que estamos alrededor del 67-68%, y de los más de 65 años que tienen alrededor de 22%. Estos números por ahí confunden, pero para que ustedes se den una idea, los chicos menores de 14 años son un 5% de los contagiados con respecto al mundo de todas las edades. Pero lo que nosotros tenemos que ver es que los niños, afortunadamente en esto, tienen mucho menos sintomatología y en cuanto a gravedad, absolutamente menor al resto de las edades, sobre todo las edades adultas mayores. Pero contagian, Flavio. A ver, contagian.
pero son Digo pensando poco contagiadores. en el adulto mayor, en la persona de riesgo que está en la casa, Claro. donde ese chico va a la escuela, porque ese es el temor, ¿no? De que Ojo, el chico traiga la enfermedad a la casa. Pero ojo con esa palabra contagia, A porque ver. cuando nosotros hablamos de contagio, enseguida nos ponemos la camisa de fuerza y decimos no pueden ir porque contagian. Claro. Son poco contagiadores. Y si nosotros tenemos los cuidados que tenemos que tener, son menos contagiadores. Y hay algo muy importante que tenemos que saber. Los ambientes ventilados ayudan a que los niños tengan muy poca posibilidad en las escuelas, pero en las casas también los ambientes deben ser ventilados. Claro. O sea, tenemos que olvidarnos de dormir 7 horas, 8 horas en un ambiente cerrado, papá y mamá, los chicos todos juntos, con aire acondicionado o con calefacción. O sea, podemos dormir con una ventilación que mejore la temperatura, con un aire acondicionado, pero siempre tenemos que tratar de tener una ventilación que sería mejor cruzada, o sea, una ventana y una puerta que permita que Que el aire circule. que circule el aire y que los gérmenes que eliminamos dentro de la habitación, porque no solamente es el coronavirus, o sea, cuando los chicos empiecen a la escuela van a empezar los catarros, los contagios de otros cuadros, que habitualmente lo tenemos todos los años, ¿sí? Pero esa es la importancia que tiene el aprender que los chicos y los adultos no deben dormir 6 o 8 horas con sus chicos en la escuela, en la casa, encerrados en un ambiente herméticamente cerrado. Y las aulas no deben quedar herméticamente encerradas, porque ahí sí multiplicamos la posibilidad de contagio. Un niño es poco contagiador, tiene baja carga viral y por eso contagia poco. Pero si vos dormís 8 horas o 6 horas, es muy factible que no puedas eliminar esa posibilidad de contagio. Eso sí, tenemos que ser muy claros. Ahora, con este panorama que nos está contando, uno diría, bueno, entonces no es tan complicado volver a la presencialidad. Para nada. Los chicos tienen una inmunidad primaria que les genera la posibilidad de reaccionar a un virus como el coronavirus, ¿sí? Y generar una memoria inmunológica a través de las células. Esa capacidad con el tiempo se va perdiendo, o sea que un adulto y un adulto mayor pierde esa capacidad de reaccionar. Por eso los chicos se infectan menos y aparte contagian menos. Y aparte tiene un receptor que se llama ACE2 que tiene mucho menos que el adulto, que le permite al virus no penetrar en la célula. O sea, al adulto, como tiene mucho, penetra mucho y en los niños penetra poco. Entonces, es muy poco probable que el chico tenga una carga viral grande, mayor y que sea muy contagiante, y eso nos protege a los adultos y, por supuesto, de hecho, los protege a los chicos, ¿no? Si tuviéramos que analizar espacios, ¿no? A trazar paralelismos, es decir, un aula en una escuela es menos peligrosa que un supermercado, por ejemplo, ¿se puede decir tal cosa o de qué depende la peligrosidad de uno y otro espacio? Depende absolutamente de la ventilación. O sea, por supuesto que el barbijo, el lavado de manos, el cuidado con el alcohol en gel, la limpieza. Pero hoy en día, por ejemplo, las superficies han pasado a un plano mucho menor, claro, al esparcimiento del virus a través de las gotitas en las que hablamos. O sea, no flota en el aire, claro, pero sí, si nosotros estamos hablando en un ambiente cerrado, nuestras gotitas pueden ser pasadas a otros. Entonces, yo no lo compararía con un supermercado, pero sí lo compararía con las reuniones sociales de 10 personas en una casa, en un ambiente cerrado, o que se reúnen a tomar el té, o ese tipo de comparaciones es justo lo que va a pasar con respecto al aula. Un aula abierta, con los chicos con burbujas con más de 1,5 metros de distancias, en bancos que se puedan sentar, en recreos que tienen que ser coordinados, no pueden salir todos al mismo tiempo, va a salir primer grado en un horario, segundo grado en otro. No hay ningún problema en que esto se haga, pero tenemos que colaborar todos. No es una reglamentación que se impone a través de un papel y que eso es suficiente. Es absolutamente importante la responsabilidad individual de que las clases, si empiezan el 1 de marzo, nosotros desde hoy ya tenemos que empezar a
saber que tenemos que tener el tapaboca, que sabemos que que mandarle a nuestro niño con alcohol al 70% o alcohol en gel, que tenemos que preparar la mochila el día anterior. No podemos mandarle a los chicos como antes con las mochilas cargadas de todos los útiles y aparte las cosas que tienen que ver con la limpieza. Y esto es una cuestión de generar hábitos y rutinas, y si no empiezan anticipadamente, sí vamos a tener problemas. Flavio, la última, porque uno imagina en tu consultorio estas preguntas están a la orden del día, ¿no? Llegan los padres, ¿qué hago, Flavio? ¿Le mando no a mi hijo a la escuela? ¿Y cuál es la respuesta de Flavio cuando la insistencia del padre o cuando la negativa del padre es casi total, ¿no? Si no, por más que vos me digas yo lo mismo, a mi hijo no lo mando a la escuela. Yo lo que hago con mis pacientes y los que me preguntan, porque en las redes se inundaron de este tipo de preguntas, le digo mi opinión personal, digamos, o sea, y le digo mi opinión personal diciéndole, si fuera mi hijo yo lo mandaría, o sea, no le digo tenés que mandarlo por tal por cual cuestión. Ahora, si me pregunta, les digo lo mismo que le estoy diciendo a ustedes y que digo hoy acá. ¿Cuáles son las condiciones o no? Ahora, nadie puede obligar a un padre a mandarlo a la escuela por una disposición. El padre tiene que sacarse los temores y tiene que convencerse de que tiene que mandarlo a la escuela solo por su experiencia personal. Por eso, el inicio de las clases y, por supuesto, la continuidad va a ser un aprendizaje. Cuando vean que las escuelas empiezan a funcionar, que los otros chicos van, que se cumplen ciertas características que le va a dar tranquilidad, van a empezar a ir mayor cantidad de gente, mayor cantidad de alumnos. Siempre, por supuesto, aquellos padres que toman la decisión de no por temor, no aquellos que están decididos a no mandarlos porque tienen una visión totalmente estricta y a veces hasta conspirativa, digamos, creyendo que uno abre las escuelas para masificar el contagio. Y eso de ninguna manera lo tiene que empezar de esa manera. ¿Por qué? Porque los chicos necesitan educarse. Y los chicos no solamente necesitan educarse, necesitan el contacto social. Y no solamente eso, necesitan reorganizar su vida en hábitos y rutinas porque la tienen absolutamente descontrolada y eso les genera muchos problemas, no solamente físicos, sino también psicológicos. El doctor Flavio Serra con nosotros aquí en Final Abierto. Clases presenciales el 1 de marzo, está ahí nomás, muy pero muy cerquita. Nuestro médico pediatra y esta recomendación para que los chicos también vuelvan a clases.